Lo que no dice la lección, como una contribución a la misma. El amor de Dios y su justicia, el amor de Dios por la justicia. Lección 6. El versículo de memoria nos dice que quién es Dios, cómo es Dios y remarca como diciendo, así soy yo. Pero veladamente está diciendo mis hijos también. Porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto. A su pueblo les dice estas cosas. Aún dentro de su pueblo existía este tipo de personas que seguían únicamente en la forma, mediante ritos. Dios resalta dos grupos, los que obedecen y los que no obedecen. Dice el profeta Isaías que un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el gobierno sobre sus hombros. Un gobierno que es diferente a los gobiernos existentes, tanto en su pueblo como en los demás. Ese gobierno que trae es celestial, llamado imperio, reino. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hay un solo tipo de gobierno dado a nosotros, el reino, una sola y única forma de pensar y de vivir como hijos del reino. En la parábola de la cizaña en el campo de trigo, dos grupos quedan al final, los hijos del reino y los hijos del maligno. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Quién es el mundo? Todo aquel que no anda conforme al Espíritu. Dios en la eternidad, antes de que algo existiese, es decir, antes de empezar a crear, estableció, por amor a vosotros, entre comillas, el costo de su plan para crear. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Sería que Dios vio el mal que iba a ocurrir? Rotundamente no. Dios es planeador por excelencia. Dice Lucas, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Dios, en el medio del desarrollo de su plan, hace uso del costo de su plan para poder terminar su plan, restaurando en nosotros lo que perdimos en la caída para continuar con el desarrollo de su plan. Recordemos que el tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios. Por ejemplo, a Satanás le dice que su hijo va a nacer y 4000 años después nace su hijo. Además, el énfasis para nosotros, según Osea, es porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Si el carácter de Dios es inmutable, que no cambia, entonces no hay nada que esté oculto de Él. Podemos conocerlo para confiar. Y lo primero que aprenderemos de Él es que es misericordioso, que es la manifestación de su naturaleza, agape, amor, que no nos rechaza por lo que somos o por lo que hayamos hecho, es decir, pospone el juicio y la condenación para dar paso al perdón, y nos llama a ser como es Él.
porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. En el libro de Génesis, el capítulo 6, relata que Dios, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Se usa esta característica y emoción para poder entender en algo a Dios. Estas características y emociones adscritas a Dios son humanas, pero Dios es espíritu, no tiene forma. Estas adscripciones a Dios pueden ayudarnos a comprender, al menos parcialmente, lo incomprensible, a conocer lo inconocible y a comprender lo insondable. Pero algo que sucede en este relato es que Dios muestra misericordia ordenándole a Noé construir el arca. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 120 años les dio el mensaje de Dios de juicio y condenación, y no se arrepintieron. Encajonar a Dios en estas características humanas es peligroso. Es decir, querer entender a Dios sobre esa base es peligroso porque disminuiría en nuestras mentes quién es Él. Estaríamos haciéndolo igual que a un Dios pagano. Aferrarse a la misericordia. Porque en esta acción está plasmado el amor y la justicia de Dios. Porque misericordia es posponer el juicio y la condenación. Esto es por amor. No se ejecuta la sentencia que pende sobre nosotros. Ciertamente morirás si comes del árbol. Para dar paso al perdón, mediante un sacrificio. Y esto es justicia. Es decir, el primer paso es arrepentimiento por haber desobedecido. El siguiente es aprender a obedecer. Lo que el Señor se refiere al decir, y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Para que este amor y justicia sea una realidad en nosotros, es que debemos de aprender a ser misericordiosos con el prójimo. En el santuario se realizaba el sacrificio para redención, para perdonar, y para remisión, enviar lejos el pecado. La culminación del sistema de sacrificios en favor del pueblo eran en el día de la expiación. Dice, esta es una ley perpetua para ustedes a fin de purificar al pueblo de Israel de sus pecados, haciéndolos justos ante el Señor una vez cada año. Y nuestro Señor Jesucristo ingresó en representación nuestra al lugar santísimo celestial, por lo cual ya no seremos justos solamente un día, sino por siempre. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.